El inmenso problema que significó el Super Saiyajin Ultra legendario de Broly por fin había quedado resuelto, y todo con una solución que parecía imposible. No obstante, no era hora de descansar como es obvio, debido a que la energía oscura y residual de Takama había vuelto a dispersarse en otra dimensión paralela. En esta ocasión sería mucho más inesperada, no solo por ser una línea dimensional diferente, sino por un tiempo distinto. En ella se estaría por gestar un nuevo enemigo cuya amenaza trascendería peligros multidimensionales como Demiyario o Tengu. Esta vez sería otra amenaza Saiyajin, pero con distinto funcionamiento. De alguna manera parecía que esta energía estaba debilitándose para que finalmente este viaje dimensional de Goku y Vegeta culminara, o eso es lo que parecía. De todas formas, veamos cómo les fue. Dimensión neutra. Un lugar que aparentemente no tendría nada que se pudiera resaltar por encima de otras dimensiones mucho más únicas y peligrosas. En la misma, solo existían seres débiles y sin ninguna característica realmente resaltable, a excepción de una raza que sería llamada a ser de las más problemáticas. De un momento a otro, volverían a ella dos seres que en teoría ya no pertenecían ni al mundo de los vivos, ni al mundo de los muertos. Sin embargo, ambos eran poseedores de un poder tan aberrante e inmenso, que harían temblar a todo el universo con el solo impacto de sus golpes. De un lado estaba un milenario y aterrador demonio que juró destruir toda la vida existente en el plano dimensional, y del otro lado un guerrero bondadoso, pero consumido por la ira y necesidad de venganza por haber perdido hacía solo momentos, a una parte muy importante para él. Estos pasarían a llamarse Goku y Kidnapped, quienes aunque físicamente muy diferentes, terminarían teniendo muchas cosas en común. Pero, esta historia ya la conocemos, ¿no es así? Pues no del todo, o no de la manera en la que se desarrollaría en esta ocasión. La batalla entre Goku Super Saiyajin 7 y Kidnapped sería un espectáculo dantesco, digna de ser llamada un ejemplo de lo que un mortal jamás debería llegar a ser. Dos monstruos consumidos por el poder, los cuales se estaban despedazando en una encarnada y horrenda pelea que al final terminaría por matarlos a ambos. Goku había accedido a su fase completa del Super Saiyajin 7, la cual según su maestra Irina, solo era una fase que podría usarse en el mundo vacío, y aún así por muy pocos minutos. A sabiendas de que con las prefases del Super Saiyajin 7 sería imposible ganarle a Kidnapped, este optaría por la forma completa, perdiendo la cordura rápidamente y nublando su vista solo con la insaciable sed de venganza y poder. Por su lado Kidnapped, un ser que jamás había tenido un rival ni nadie que le hiciera frente, comenzaría a actuar de forma errática debido a los nervios que le provocaba el monstruoso cambio en Goku, y el dolor el cual llevaba milenios sin sentir. Provocándose heridas de muerte, ambos no se detendrían hasta ver que su contrario había sido erradicado por completo. Goku, como ya sabemos, lograría mantener la cordura por unos segundos más, para poder realizar su ataque final y poder así derrotar a Kidnapped. No obstante, aquí es donde la cosa cambiaría drásticamente por un hecho minúsculo. Al momento de lanzar su técnica definitiva, esta sería amortizada por algo o por alguien, dejando a Kidnapped ligeramente vivo por unos segundos más. Esto obligaría a Goku a rematarlo, cosa que normalmente no le causaría ningún tipo de gracia. Ahora, este Goku no era el mismo. Este estaba perdido, cegado y consumido por el poder, y solo simples segundos de diferencia con lo que debería haber sido originalmente, lo harían perderse para siempre. Ya estaba hecho, pues Goku esta vez ya no estaba. Solo existía eso a lo que Irina tanto le temía, siendo volverse un cascarón vacío que solo se moviese por impulsos destructivos. Goku se había vuelto un psicópata absoluto, con una peligrosidad tan inmensa, que nadie en el multiverso estaría a salvo ya que no había control en este. Este se acercaría a Kidnapped, del cual estaría mal herido y al borde de la muerte, diciendo que su pelea había sido asombrosa, pero que al final el pobre diablo de Goku no podría disfrutar de su victoria ya que el muy imbécil se había dejado consumir por el poder. Sin reacción alguna, el avatar de poder que poseía el cuerpo de Goku se acercaría, rematando a Kidnapped de la peor manera posible. Este lo despedazaría de tal manera, que dejaría sus restos esparcidos por todo el campo de batalla, haciendo que este tomara cierto gusto por destruir a quien se le parase enfrente. Pero, ¿qué demonios estaba pasando? ¿Por qué demonios esta vez todo este plan había salido tan catastróficamente mal, si se supone que Goku siempre logra salvarse aunque sea a último momento? Esa energía oscura y densa que había amortizado su ataque final, provocando que este no pudiera volver a su estado base, había cambiado drásticamente el desarrollo de este combate. Goku no solo se había perdido en el poder, sino que además estaba constantemente recibiendo más y más energía negativa sin poder frenar dicho flujo.
Este se iría llenando cada vez más, obteniendo incrementos de poder colosales prácticamente segundo a segundo. Después de todo, tenía a su disposición toda la energía del mundo vacío sin limitación alguna. La absorción de poder sería tan masiva e indescriptible, que ésta comenzaría a provocar cambios drásticos en la apariencia de Goku. Para comenzar, y tal cual lo había dicho Irina, este poseía los ojos completamente rojos. Esto denotaba la ausencia de cordura y humanidad de manera irreversible, pues la puerta a su alma estaba completamente sellada. No obstante, este ser abominable hambriento de poder que poseía el cuerpo de Goku comenzaría a aborrecer que ese sello que filtraba la energía negativa a su cuerpo hiciera del flujo de poder tan extremadamente lento. Desde el planeta supremo no podrían creer lo que estaba pasando. Ese era de manera inconfundible el poder de Goku, pero contaminado de energía negativa. Un tipo de energía que no se daba en prácticamente ningún ecosistema de su dimensión. Como es obvio y además como también pasó en la historia original, estos viendo que Goku había derrotado al otro ser que también estaba con él decidirían ir en su dirección para ayudarlo si era necesario. Grave error. Cuando estos aparecen en su perímetro intentan dialogar con él, preguntado si realmente era él, y cómo había vuelto al mundo de los vivos. Sin embargo, estos comenzarían a preocuparse viendo su apariencia ya que era extremadamente diferente a la suya. Ese cabello azul, esa aura oscura y esos ojos rojos no eran propios de Goku, tomando la decisión de volver al planeta supremo con la teletransportación. Al llegar de manera instantánea, notarían cómo su mundo ahora estaba sumido en una penumbra absoluta, solo interrumpida por una silueta en negativo con unos ojos sumamente rojos. De alguna manera y sin usar la teletransportación, Goku había llegado primero que ellos solo con su velocidad. Estos preguntarían qué estaba pasando, y si cabía la posibilidad de que Evil Goku hubiese vuelto. No obstante, sin medir diálogo, Goku los eliminaría de la misma forma en la que eliminó a Kidnapper. Lo que pasaba con este era algo inimaginable pues no solo era un ser cegado por la ira y ansias de poder, sino además por el ansia de despedazar a quien se le posara enfrente. Desde el infierno, todos estarían asombrados, pues Goku ahora estaba totalmente desbocado y encima con un poder que parecía infinito. Estar en el infierno en ese momento quizá no era tan mala idea como parecía. Entre todos los más cautivados por esto serían Freezer y Cell, quienes con esto presente se verían en la obligación de acelerar su plan de fusión puesto que no se esperaban que Goku perdiera el control por completo. Goku en lo que ya era un punto sumamente alejado del Super Saiyajin 7 comenzaría a causar un desastre universal, destrozando planetas y galaxias enteras a una velocidad vertiginosa. Era como si de alguna manera este buscara algo pero no lo encontraba de ninguna manera. En la Tierra, tanto Vegeta, Gohan y los demás guerreros comenzarían a preguntarse qué demonios estaba pasando. ¿Acaso realmente Evil Goku había vuelto una vez más? Era imposible que el Goku real estuviera haciendo tal desastre. Entre todo, el único con el valor de ir a ver qué estaba pasando sería Vegeta, quien aunque lento, se dirigiría en dirección a Goku. El poder de este avatar comenzaría a acrecentarse masivamente y sin ningún tipo de límites. Todo esto aún tomando en cuenta que este estaba fuera del mundo vacío y que solo contaba con el poder que le otorgaba el sello de Irina para absorber la energía negativa. El sello, como es lógico, comenzaría a desgastarse, y con esto la frustración de este ser evidente. Ya Goku era adicto a absorber más y más energía, por lo que el que su sello se agotara no le hacía ni pizca de gracia. De la nada, una figura se plantaría frente a él siendo esta sumamente familiar, pero con algo distinto. La misma era la fusión Freezer, quien con la intriga de saber lo que estaba pasando apresuraría su fusión potenciada yendo en dirección a Goku. Como es lógico, este tendría un poder aterrador y estaría ya en su última transformación. Freezer le preguntaría a Goku si realmente era él, ya que un desastre tan grande como el que estaba causando no era propio de su comportamiento. Este como siempre no me diría palabra, sino que sin aviso ninguno solo se lanzaría en ataque contra la fusión de villanos. Este le acertaría un golpe exageradamente poderoso en el rostro, el cual dejaría a la fusión bastante afectada. El poder de este no era en absoluto lógico, ya que era decenas de veces más poderoso que cuando volvió a la Tierra con ese demonio Saiyajin. Aún así, estos demostrarían por qué su fusión sería tan efectiva, elevando su poder al máximo. El poder de ambos frente a frente sería tan inenarrable, que él mismo comenzaría a distorsionar el espacio-tiempo drásticamente. En la lejanía, Kaiosama extremadamente preocupado se comunicaría con Vegeta, el cual atendería de manera inmediata.
Kaio-sama le aconsejaría no acercarse en lo más mínimo, ya que esos dos ya no estaban en una escala que pudiera imaginar, y muchísimo menos enfrentar. Eran prácticamente demonios dimensionales, por lo que era mejor esperar a ver qué demonios terminaba pasando con estos. Vegeta frustrado entendería, preguntándose en ese caso qué demonios le estaba pasando a Kakaroto. Nuevamente en la batalla, Freezer, quien lógicamente en su forma final sería más poderoso que un Super Saiyajin 7, estaría confiado. No obstante, este Super Saiyajin 7 era otro, pues era demasiado superior a la versión que todos conocemos. La fusión apenas podría seguirle el paso, llevándose una leve paliza por parte de Goku. Este tenía poder y habilidades de sobra para eliminar a Freezer de un solo ataque, pero al no ser Goku sino un avatar de poder, no recordaría cómo usar el Kamehameha ni ninguna otra técnica como el puño negativo del dragón. Este solo atacaba con sus apocalípticos puños, y con ataques de energía masivamente destructivos pero sumamente básicos. Aún así, esto sobraría para dejar a Freezer en una mala posición, pues él mismo aún solo defendiéndose estaba recibiendo daño constantemente. A sabiendas de que en cualquier momento este sería completamente exterminado por Goku, se comunicaría con Babidi y Babidi para saber si ya tendrían algún indicio de dónde se encontraba la dimensión Amazon. Estos dirían que ya habían encontrado un vestigio de su esencia, por lo que solo bastaría con buscar a la reencarnación de Majin Buu, y usar su teletransportación potenciada para extraer su alma nuevamente. Con esto dicho, Freezer iría a toda velocidad cerca de un sol, para así distraer a Goku con un Super Kaioken. Aunque usaba su entera velocidad para viajar entre el universo en simples segundos, este sentiría terror de cómo Goku era tan rápido que prácticamente lograría alcanzarlo sin mucho esfuerzo. Llegando al sol más cercano, este usaría el Super Kaioken, llevándose la sorpresa de que sería inútil contra este. Para comenzar, este tenía ojos, pero era completamente ciego. Goku solo se guiaba por energías e impulsos destructivos, por lo que su vista ya no era necesaria. Con esto, Freezer, mal herido por el ataque que le había propinado Goku, solo haría la teletransportación dimensional llevándose a Ubi, desapareciendo al infierno una vez más. Al llegar este estaría prácticamente al borde de la muerte, siendo observado por todos en el infierno con total silencio. Lo que había pasado era increíble, ya que Goku había limpiado el suelo con ellos aún con semejante fusión. Consumido por la ira, este iría en dirección a la dimensión Amazon, para llevar a cabo su fusión y vengarse de una vez por todas del maldito de Goku por humillarlo una vez más. Por otro lado, todos notarían que esa fusión de villanos ya no estaba, y que ese ser quien parecía ser Goku estaba nuevamente solo por el universo. No obstante, ahora este había descubierto la capacidad de modificar el espacio-tiempo, y esto sería solo el inicio de un cataclismo pesadillesco que se avecinaba de manera inminente. El avatar de poder que dominaba a Goku en base a no utilizar responsablemente el Super Saiyajin 7 estaba dejando el universo como una especie de cementerio cósmico carente de toda vida posible. Este esparciría el terror por doquier, no solo destruyendo, sino desmembrando todo vestigio de vida que se cruzara por su camino. Desde el mundo vacío todos estarían horrorizados, pero al mismo tiempo decepcionados de que algo así pasara, ya que aunque horrendo, era una posibilidad que Irina había mencionado. Este Goku había incrementado su poder exageradamente, al punto de ya ser mucho más poderoso que un Super Saiyajin 8 por la cantidad de energía que había, y que aún estaba sorprendido. No obstante, este notaría algo que le provocaba frustración, siendo esto el cada vez más tenue flujo de poder que estaba teniendo por parte del sello. Aunque poderoso, esta marca que le había obsequiado Irina se estaba desvaneciendo, lo que significa que pronto el poder que tanto disfrutaba obtener desaparecía, y con él, prácticamente el universo entero. Esto pues al no estar Goku de ningún modo, cuando el sello ya no brindara energía negativa, este se desestabilizaría reventando prácticamente la dimensión neutra entera con la explosión. Sin embargo, en su batalla contra Freezer, este habría notado cómo su poder alteraba el manto dimensional entero, por lo que comenzaría a expulsar más poder y con este, dar puños de manera errática con los cuales abriría dimensiones por todos lados. Su búsqueda daría frutos, pues este lograría dar con la dimensión del vacío en uno de sus miles de intentos, utilizando así solo su fuerza bruta para abrir una grieta dimensional de tal magnitud, que llegaría a fusionar levemente ambas dimensiones. Lo que había hecho Goku era algo totalmente imperdonable, ya que este había abierto el limbo con el mundo mortal, permitiendo así que cada ser desterrado tuviera la capacidad de escapar de allí.
No obstante, esto no a este monstruo no le importaría en lo más mínimo, dado que al fin había obtenido lo que tanto anhelaba. El flujo masivo e infinito de poder negativo. El fusionar ambas dimensiones estarían lógicamente causando estragos, pero no en cuanto a sus prisioneros. Afortunadamente, estos con Goku e Irina habían aprendido a respetar y aceptar su castigo, por lo que quienes estaban a favor de quedarse en su lado de la historia eran más de los rebeldes que quisieran escapar. Por lo tanto, si lo intentaban serían detenidos en el acto. Aún así, el fusionar dos dimensiones era algo imperdonable y extremadamente peligroso, ya que estamos hablando de dos planos distintos que se rigen por leyes y naturalezas distintas. Por lo tanto, la colisión de estas podría causar un cataclismo espacio-tiempo que desestabilizaría el multiverso dimensional entero. Todo esto causado por un ser mortal sin control alguno. Ya en la dimensión Amazon, Freezel sin tanta soberbia como en la historia que conocemos arrasaría con Ali pudiendo acceder a la dimensión Amazon. Luego del protocolo mágico que harían tanto Babidi como Babidi, darían nacimiento al horror dimensional más grande e inquietante. La fusión Cell-Butzer. Este estaría asombrado con su absurda capacidad y poder, estando 100% seguro de que esta vez destrozaría sin piedad alguna al miserable de Goku sin importar qué demonios hiciera. El caos estaba servido, y ninguna de las dos facciones que se estarían enfrentando estaba de parte del bien. Esta vez, como es lógico, Cell-Butzer no tendría a la bestia Takama para comentarle lo del núcleo celeste, por lo que esta vez se esmeraría menos en entrenar en la dimensión Omega por las ansias de reventar de una vez por todas. A pesar de esto, su poder como es lógico sería irracionalmente alto, y en teoría, infinitamente superior al de un Super Saiyajin 7 potenciado. Lo que sí sería realmente irracional, era que un solo cuerpo pudiera retener tanto poder sin importar de qué tipo, sin reventar en el intento. Era como si ese avatar de energía tuviera un almacenamiento inagotable de poder para seguir absorbiendo sin consecuencias. Todos en la dimensión vacía verían como esta de alguna manera estaba siendo completamente absorbida por ese Goku, teniendo cero posibilidades de detenerlo. Sin embargo, tomando su responsabilidad como guardián de dicho lugar, Rizor sería quien optara por hacerlo razonar. Este desde su lugar intentaría entablar comunicación telepática con Goku, recordándole lo que significaba poseer ese poder, y todo lo que Irina le había comentado y advertido sobre el mismo. No obstante, el intentar hacer esto sería otro grave error, ya que Goku como es obvio ya no existía como tal. No había un ser razonable dentro de ese cuerpo más que un incesante e infinito poder oscuro. Esto haría que Rizor quedara completamente vulnerable mentalmente, permitiendo que ese ser entrara en su mente para posteriormente destrozarlo, dejándolo en un estado irrecuperable. En cierto punto lo que estaba pasando era una pesadilla, pues nadie podría hacer absolutamente nada contra ese Goku completamente desbocado. Goku comenzaría a usar solo su fuerza bruta para abrir grietas dimensionales enormes, creando fusiones entre universos sumamente caóticas. Lo que este estaba haciendo era simple y sencillamente imperdonable e imposible, pero no había absolutamente nadie que pudiera detenerlo. No había escapatoria ni escondite posible, pues era solo cuestión de tiempo para que el multiverso implosionara por el caos que se estaba provocando. En ello, Goku estaría absorbiendo cada vez más energía, pasando de retener eso, a empezar a asimilar la dimensión vacía de palmo a palmo. El poder que estaba obteniendo sería tan obsceno, que él mismo haría cambiar de apariencia a la fase tornando su cabello de color blanco. Esto, pues él mismo sería la representación de la nada misma. Este por primera vez desde que perdió el control comenzaría a detenerse para apreciar su ser y su presencia. Era como si ese avatar de poder comenzara a tomar conciencia lentamente, pues al menos comenzaría a soltar gritos en todas direcciones. En ello, y finalmente, ese ser que había buscado enfrentarlo anteriormente volvería a aparecer frente a él, pero esta vez con un nuevo poder que no tenía antes. Cell-Butzer estaba listo para la batalla. Este en su primera forma, que en sí era su forma perfecta y equilibrada, llamaría mucho la atención de ese avatar de poder, quien se detendría leves segundos para analizarlo. Cell-Butzer, esta vez bastante más centrado que en la versión original de la historia, le comentaría que esta vez sería diferente, y que de una vez por todas lo haría descender a lo más profundo del infierno sin duda alguna. Todo esto, mientras detrás de Goku se comenzaría a notar distorsiones espacio-tiempo inimaginables, producto de la absorción ya no solo de energía negativa, sino de dimensiones enteras. La capacidad de retención de Goku ya no era energética, sino dimensional. Él mismo estaba evolucionando a un punto que no tenía ningún tipo de lógica.
Sin embargo, estaba frente a otro ser que también era irracionalmente poderoso, y que gracias a ver lo que éste hacía, buscaría absorber dimensiones luego de derrotarlo al ver que no era imposible. La mesa estaba servida para una de las peleas más ilógicas de toda la historia. Cellbuther sería quien tomaría la iniciativa queriendo atacar, pero antes de que tan siquiera tomara posición, Goku le acertaría un ataque de magnitudes dimensionales en el estómago que lo dejaría prácticamente fuera de combate. ¿Cómo diablos era posible que ese Goku estuviera en un nivel tan exageradamente alto? Pues la respuesta sería evidente, pues este estaba absorbiendo dimensiones enteras con una velocidad demencial. Antes de que Goku le diera el golpe de gracia que seguramente haría explotar a Cellbuther, este accedería a su segunda forma instantáneamente pudiendo resistir el golpe, pero aún así recibiendo daño. Sin poder creerlo, Cellbuther solo expulsaría su máximo poder en su segunda forma, atacando a Goku de manera incesante. El avatar de poder con el cuerpo de Goku recibiría los golpes sin defenderse mientras atacaba, ya que a diferencia de Cellbuther este no sentía dolor. Al carecer de conciencia, sus receptores de dolor serían anulados, por lo que aunque recibiría daño, parecía que ningún ataque le afectara. Entre ambos, aunque dañados, el que peor aspecto tendría increíblemente sería la fusión de villanos. La misma estaba magullada y exhausta, ante un simple guerrero individual. Goku realmente se estaba convirtiendo en un ser absoluto ante la incrédula vista de Cellbuther. Este jamás hubiera pensado que este llegaría a ser tan poderoso, por lo que a la desesperada intentaría acceder a su forma final, la cual era la más absurdamente poderosa que tenía. A este le tomaría tiempo llegar a ella por lo imperfecta que era, tiempo que sería una tortura al tener a ese Goku acertándole ataques cataclísmicos segundo a segundo. Era irónico, pues estaba en la misma posición que Goku y sus amigos en la historia original mientras hacían el ritual del poder prohibido. Finalmente, Cellbuther lograría descomponer su fusión a tal punto de llegar a su aparente forma final, con la cual ahora sí, estarían bastante más igualado e incluso superior a ese Goku. La batalla sería impresionante, en donde Cellbuther aprovecharía su ventaja para masacrar lo más que pudiera de Goku. No obstante, estaba corriendo contra reloj, debido a que este estaba absorbiendo múltiples dimensiones rápidamente. Este absorbería todas las adyacentes a la dimensión neutra, siendo un total de 7 dimensiones y contando. Con esto lentamente iría volviéndose aún más poderoso, igualándose a Cellbuther, y teniendo una batalla que se extendería por múltiples lugares del multiverso. La desestabilización sería tal, que estaría a nada de causar una implosión existencial sin precedentes. De la nada, este Goku descontrolado comenzaría a sonreír como si algo le pareciera divertido, siendo extraño para todos los seres que aún pudiera ver o sentir la batalla. ¿Que no se suponía que este no tenía conciencia o ya no existía como tal? ¿Cómo era posible que pudiera demostrar emociones? Este en un momento crítico le daría un puñetazo tan poderoso a Cellbuther que lo atravesaría por completo, causándole un daño masivo aunque se regenerara. Él mismo comenzaría a fraccionar todo el multiverso, haciendo que finalmente comenzara a colapsar. Esta fase no era como el Super Saiyajin 10 o las fases Mystic, que aunque colosalmente poderosas podrían controlarse. Este Goku era una bomba de tiempo cuyo poder estaba siendo demasiado apocalíptico. Cellbuther de momento parecía tener todas las de perder. Este Armagedón innombrable comenzaría a causar un pequeño ruido extraño, el cual no parecía tener concordancia con lo que estaba pasando. Pero, ¿qué era? Pues esto sería nada menos que la máquina dimensional de Goku y Vegeta, quienes comenzarían a detectar una vez más otra dimensión que albergaba la energía oscura que estaban persiguiendo. El poder Mystic estaba a nada de volver a intervenir. Tanto Goku como Vegeta estarían totalmente intrigados por saber de dónde provenía esa extraña fluctuación de energía, puesto que la señal que dicha máquina dimensional estaba mandando no era similar a ninguna vista antes, no con la dimensión de Devil Gohan, ni con la del Super Saiyajin 12. Esto se debía más que nada a que esta vez no solo provenía de una dimensión paralela, sino además de una línea temporal alterna. Es decir, además de viajar interdimensionalmente, debía hacerlo por el tiempo. Por lo tanto, dicho viaje tendría que gastar aún más energía. Sin embargo, estaban notando que la energía oscura era cada vez más errática, lo que quizá estaba significando que su poder se estaba atenuando.
No era momento para detenerse. Esos intensos ojos de color rojo totalmente carentes de vida, se comenzarían a tornar en una pequeña pesadilla para el apocalíptico Celbucer, quien no entendía cómo diablos ese maldito de Goku podía ser tan poderoso. Celbucer se empeñaría en lanzar ataques finales de manera incesante, usando un Kamehameha oscuro con la intención de hacer trizas cada dimensión si era necesario. Goku por su parte no quitaría esa inquietante sonrisa de su rostro, la cual solo avivaría el sentimiento de impotencia que se acrecentaba dentro de la fusión de viranos. En la lejanía le preguntaría qué demonios era tan gracioso, ya que su muerte estaba próxima. Solamente que no había tomado en cuenta que fuese tan molesto el pelear contra él. En ello algo impactante sucedería, siendo que por primera vez desde que había perdido la cordura, Goku lograría conjugar un par de palabras. No obstante, la voz que salía de él no era la usual, sino una completamente nueva. Sonriendo le diría a la fusión que ellos ya sabían lo que pasaba, solo que su orgullo no les dejaba aceptarlo. Ellos no ganarían esa batalla de ningún modo, o bajo ningún concepto. Estas palabras, aunque cortas, tendría efectos devastadores en Celbucer debido a que en cierto punto estos pasarían de frustrados a asustados. A la lejanía, Goku, o quien fuese que fuera, solo sonreiría diciendo que lanzara ahora mismo su ataque para no estar hablando, sino mostrarle de primera mano que no eran palabras vacías. Celbucer estaría al borde de un colapso gritando que se callara, y que le mandara saludos a cada demonio del infierno, lanzando así su apocalíptico ataque final. El mismo sería de magnitudes inmensas, pues estaba cargado de tanta energía que la misma no podría ser compactada ni por él mismo. En cierto punto, Celbucer estaba sobrepasando sus propios límites con esos ataques. La onda expansiva agrietaría el manto dimensional haciendo que se cayera a pedazos, dejando ver la nada misma. Aquí es donde nos damos cuenta de lo infumablemente roto que estaría el Super Saiyajin 10, ya que el mismo era infinitamente superior a estos aún de momento, pero nunca causó tal destrozo. El silencio sería ensordecedor, a lo que Celbucer exhausto vería en el vacío el significado de su victoria. Al fin había logrado su tan ansiado objetivo. En ello comenzaría a vagar por el vacío existencial apreciando su hazaña, viendo que quizás se había sobreexaltado un poco con su poder. Aún así, estaba satisfecho de una vez y para siempre. En ello, como quizá ya era un poco obvio, esa pequeña risa molesta comenzaría a resonar nuevamente, pero no en ningún sitio, sino dentro de la misma mente de la fusión. Diría que se lo había advertido. Ellos realmente habían logrado un poder increíble, pero que ahora él había vuelto a plenitud, no había nadie más que un solo ser el que podría hacerle frente. Celbucer, en una combinación entre frustración y terror, preguntaría qué diablos pasaba y a quién se refería. El avatar de poder solo diría que aunque poderosos, no eran nada ante una fuerza primordial, por lo que ya jueguito de su pelea había llegado a su final. Saldría de la mente de Celbucer como una especie de neblina blanca, materializándose esta vez con un poder muchísimo más grande que antes. En solo instantes, había elevado su poder cientos o quizá miles de veces, convirtiéndose así en un ser prácticamente absoluto e invencible. Esto se debía a que finalmente, con todo el desastre que causaban con su poder, había logrado absorber y asimilar las 16 dimensiones primordiales que necesitaba. Aquellas que poseían energías únicas que no se encontraban en ningún otro lugar de la existencia. Aunque había absorbido a ese punto decenas de dimensiones, las 16 primordiales eran las que le otorgaban el equilibrio perfecto en su poder. Energía natural, negativa, positiva, infernal, maligna, mágica, temporal, pura, impura, híbrida y un largo etcétera. Todo eso, gracias al desastre multidimensional que Celbucer había causado con su ataque final. Él mismo habría abierto muchas grietas dimensionales facilitándole el trabajo a ser quien orgulloso y con un poco de ironía se autoproclamaría Super Saiyajin 16 en honor a su cuerpo Saiyajin, y a las 16 energías primordiales que había conseguido finalmente. Con dicho poder, ahora sí podría buscar definitivamente el poder que había anhelado por eternidades. El poder demoníaco de su némesis. El demonio Tengu. Celbucer, confundido y aterrado, preguntaría a qué demonios se refería, a lo que el Super Saiyajin 16 solo lo vería, sonreiría y de un solo golpe atravesaría su pecho imposibilitándole a Celbucer el regenerarse. El porqué era simple, y es que manejaba energías tan complejas, que las mismas comenzaría a carcomer el cuerpo de la fusión, haciéndolo marchitar lentamente, sumiéndolo en un dolor indescriptible y peor aún, en un terror e impotencia inimaginables.
Finalmente con esto, Cellbuzzer saldría de la ecuación dejando en solitario a este horrendo y absoluto ser. Gracias a las 16 energías primordiales este sería por bastante superior a un Super Saiyajin 10 inclusive, sin consecuencia alguna. Él mismo con ello sí que podría crear el ritual que tanto anhelaba, siendo el de abrir la puerta al infierno número 2. El porqué sería difuso, pero lo más probable es que este buscara el dominar dicho lugar, ya que de lo contrario no tendría la más mínima lógica. Al hacerlo, del portal que había creado saldría despedido un ser desconocido el cual le daría un poderoso puñetazo al Super Saiyajin 16 en el rostro el cual lógicamente ni siquiera lo movería de su sitio. Este ser demostraría ser Zaiko en su poderoso Super Saiyajin 5, el cual había sido mandado por alguien mientras ganaba un poco de tiempo. Zaiko aparecería, pero no con la intención de ganar lógicamente, sino de tratar de apaciguar a ese ser con un último y desesperado intento. Detrás del Saiyajin modificado estaría una figura familiar la cual hacía bastante que no estaba presente. Esta figura sería nada menos que de Irina, la cual demostraría estar en el infierno 2, con un rol de guardiana de Zaiko, quien ahora le serviría de guardiana a ella. Esta solo tenía una misión, y era neutralizar las energías de Goku haciéndolo razonar. Entrando en su modo liberado, esta intentaría hablar con Goku, lo que sorpresivamente causaría cierta molestias en el Super Saiyajin 16, quien notaría que no podía hacer lo mismo que hizo con Rizor. Irina en su caso y con su forma liberada era una maestra de la templesa, blindando su mente ante este ser. Esta se dirigiría de Goku, diciendo que ella más que ellos dos sabrían por el sufrimiento que estaba pasando, pero si había algo de él aún por ahí, debía pelear. El Super Saiyajin 16 solo sonreiría diciendo que era inútil. Ahora ese ser llamado Goku no existía, y que ahora no era momento para juegos ya que él solo buscaba a un solo ser. Viendo sus intenciones hostiles, Irina le diría a Zaiko que atacara pues había que hacer tiempo. Esta tocaría la espalda del Saiyajin modificado, otorgándole un poder muy extraño para él. Esta había logrado de alguna manera, aunar el poder de este con el de los Kaioshin malignos, dando nacimiento al Super Saiyajin 6 perfecto. Zaiko notaría un poder inmenso corriendo a través de su cuerpo extrañándose por él mismo. ¿Que no se supone que él no necesitaba potenciaciones para su máximo poder? Irina solo diría que era cierto, pero el poder de los Kaioshins antiguos era el único que no provocaría que su potencial mermara. Como tal era un Super Saiyajin 5 aún, pero mucho más equilibrado y poderoso. Él mismo sería inimaginablemente poderoso, aunque lógicamente muy inferior al Super Saiyajin 16. Esto pues lógicamente no tendría lógica que Irina peleara, siendo mejor que Zaiko lo hiciera siempre que fuese con cautela. Antes de ello, Zaiko solo preguntaría si en serio le parecía buena idea el darle tanto poder a él sabiendo quién era. Irina en ese caso diría que había aprendido a confiar en él, por lo que si la traicionaba solo demostraría ser un error más en su larga vida. Zaiko solo sonreiría, ahora sí preparándose para pelear. Este como es lógico estaría muy por debajo del Super Saiyajin 16, pero aún así lo intentaría. Irina a lo lejos le diría que recordara no temerle a los impulsos de poder que tenía, pues los mismos eran significado de que su cuerpo se estaba adaptando al rival. El Super Saiyajin 16 le acertaría un par de ataques extremadamente poderosos, que harían que Zaiko perdiera su transformación en varias ocasiones. No obstante, este se levantaría una y otra vez, pues no se permitiría perder por segunda vez contra su padre. Este decidiría lanzar un ataque inmenso, el cual iría con la intención de crear una apertura y poder acertarle un golpe certero a Goku. No obstante, él mismo ni siquiera se inmutaría, demostrando una vez más lo infumablemente poderoso que era. Desde la lejanía, Irina intentaría una y otra vez entablar comunicación con algo que le demostrara que aún quedaba algo de Goku por ahí, dado que sentía que todo eso era culpa suya por incitarlo a obtener esa transformación. Ahora, ¿para qué demonios estaban haciendo tiempo? Todo este caos, mientras Goku y Vegeta ya estaban en camino a dicha dimensión decadente. La pelea entre Zaiko y el Super Saiyajin 16 sería pareja, pero solo en una cosa. En la apariencia tan macabra de ambos peleadores frente a frente. En cuanto a poder, era totalmente claro que el Saiyajin modificado tenía poco o nada que hacer ante semejante monstruo.
No obstante, este impulsado única y exclusivamente por su inmenso orgullo no se daría por vencido levantándose las veces que fuesen necesarias. Sus ataques, aunque increíbles y monumentalmente espectaculares, serían bastante irrelevantes para su rival, mientras que para él, cada golpe recibido sería como una losa de toneladas cayendo directamente sobre su rostro. Irina detrás suyo estaría en forma espiritual dentro de su mente también guiándolo en la batalla aunque fuese causa perdida. Esta entendería que aunque el poder de Zaiko era demasiado grande, el mantenerlo peleando sería condenar su alma. Si este llegaba a ceder, su alma desaparecería para siempre pues este seguía estando muerto. En tono general, esta lo estaba mandando directamente hacia su muerte. Aún así, no era momento para dar un paso atrás, pues todo estaría perdido si estos no ganaban el tiempo necesario igualmente. Zaiko, completamente debilitado, aún así se seguiría levantando, comentándole a Irina que ni pensara que se retiraría. Esa, aunque alevosamente podía ser una batalla perdida, era sin lugar a dudas la batalla de su vida. Él sabía que había alcanzado su supremacía evolutiva ante su padre, y si debía desaparecer lo haría de pie y con su orgullo intacto. Estas palabras impactarían a Irina, dado que aunque un poco distinta, esa era una forma de ser muy parecida a la de su padre. En ese caso, esta prometería que no le aconsejaría retroceder sino que lo motivaría a seguir cada vez más. Zaiko sonriendo diría que en ese caso se alegraba de tener tal guardiana, nublando sus ojos de un color blanco brillante tal cual aquellas ocasiones mientras vagaba por los diferentes infiernos, lo que significaba que su poder volvería a acrecentarse masivamente. El límite que este tendría ahora sería apoteósico no solo en cuanto a poder, el cual lógicamente se dispararía sin sentido alguno, sino además en su apariencia. Zaiko se volvería más grande y musculoso, y de su cuerpo saldrían cada vez más cuernos de color rojo. Este había adoptado el poder maligno tan bien, que la metamorfosis no le afectaría en lo más mínimo a pesar de ser mucho más drástica que el Super Saiyajin 6 normal por así decirlo. Su poder era indescriptible, quizá no al nivel de un Super Saiyajin 10 pues eso sería exagerar demasiado, pero sí que superaría con creces al Super Saiyajin 9 completo y lo más increíble aún, sin consecuencia alguna. Tal incremento tomaría por sorpresa al Super Saiyajin 16, quien recibiría un golpe certero el cual al menos haría retroceder al Super Saiyajin 16 un poco, haciéndole pensar que este tenía poder infinito. No obstante, nada más alejado de la realidad, ya que ese golpe solo se debió a la sorpresa que le significaría el cambio a su rival. Él mismo seguía siendo inmensamente superior a Zaiko, pero con esto habían ganado algunos segundos valiosos. Irina no le había comentado a Zaiko su plan, sino que solo le había ordenado el luchar. Zaiko, aunque orgulloso, se negaría, pero este vería algo en los ojos de Irina a lo que no podría decir que no, por lo que es por esa razón que este intervendría. Solo instantes luego, la batalla volvería a ser un infierno creciente en Zaiko, quien vería en su rival un muro que no podía penetrar. El Super Saiyajin 16 era demasiado poderoso para él, pero su orgullo y hacerle saber a Irina que él podría con cualquier adversidad eran más grandes que sus debilidades. Sus puños se llenarían de valentía, incrementando cada vez más su poder de ataque. Zaiko se iría volviendo cada vez más un demonio en cuanto a apariencia, pero siendo sincero, esto no le quedaría nada mal. Cansado del tema, y mostrando que también tenía sentido común, el Super Saiyajin 16 decidiría ir más en serio, pues quizá ese Saiyajin se volvería un problema si seguía incrementando su poder. De la nada, la velocidad de este se incrementaría a límites indescriptibles, yendo de un lado a otro en simples instantes acertándole ataques apocalípticos a Zaiko en simples parpadeos. Los mismos dejarían prácticamente fuera de combate al Saiyajin modificado, quien vería en esos aterradores ojos rojos algo que no era su padre. Este solo diría que no se saldría con la suya, aun si este tuviera que dar su existencia a cambio. Irina, sabiendo a lo que se refería, estaría sumamente preocupada pues este tenía la intención de desaparecer la mitad del alma que le quedaba. Zaiko diría que ella ya había dado su palabra, y que solo lo motivaría a seguir. No era momento para dar un paso atrás, sino para cumplir con el objetivo. Dejando caer una lágrima, Irina solo asentiría con la cabeza dándole luz verde a Zaiko para hacer su sacrificio. No obstante, había algo que no había tomado en cuenta, siendo un error extremadamente grande. Este estaba cegado por la ira al momento de querer hacerlo, por lo que al ver al Super Saiyajin 16 a los ojos le había dado entrada a su mente impidiéndole tan siquiera moverse.
Zaiko, ante el inminente peligro de muerte que sabía que venía, solo usaría su energía para sacar a Irina de su mente, impidiendo así que le pasara algo. Zaiko estaba a merced del Super Saiyajin 16. Este se saldría de control completamente entrando en modo Berserker, siendo víctima de una autodestrucción interna por parte del Super Saiyajin 16. Irina, devastada, pediría que por favor se detuviera, pues no soportaría volver a ver cómo alguien tan cercano a ella moría por su culpa. Desde el infierno 2, una voz resonaría en su mente, siendo esta proveniente del ángel Z. Este le gritaría desesperadamente que ya era hora, y que había llamado su atención lo suficiente. Ahora que vendría debían irse ella y Zaiko de inmediato. Irina, destrozada por completo, le comentaría lo que había pasado con Zaiko, siendo una pena verdaderamente el que éste no pudiera salvarse. Sin embargo, aunque entendía su dolor, no podría quedarse, pues Tengu estaba pronto a salir del infierno. Esta lo entendería, viendo por última vez a esa forma perdida de Zaiko, pidiéndole disculpas de todo corazón. Irina volvería al infierno 2, e instantes después un ser enorme saldría de él con un aleteo ensordecedor junto a una legión de cuervos a su alrededor. Esto de alguna manera provocaría una sonrisa muy macabra en el Super Saiyajin 16, diciendo que al fin había llegado. Tengu, quien de alguna manera seguiría existiendo en esta dimensión, vería fijamente al Super Saiyajin 16, haciendo que éste intentara penetrar en su mente. No obstante, solo con su mirada, el demonio supremo le acertaría un golpe devastador al Super Saiyajin 16, el cual increíblemente lo haría sentir incluso dolor cuando esto en teoría era imposible. Tengu, totalmente estoico, solo se dirigiría a él diciendo que era un movimiento demasiado inocente para alguien tan listo en teoría. El Super Saiyajin 16 solo se levantaría con dificultad, alegando que no lo culpara por intentarlo, o al menos. Tengu, apreciando la devastación absoluta que este estaba causando, diría que le había dejado mucho trabajo a los celestes y que aunque no le parecería mal, debía desaparecerlo una vez más. El demonio vería al cuerpo de Goku, diciendo que probablemente era el avatar más problemático que había tenido, pues él mismo era perteneciente a aquella primera rama pura de los mortales del primer multiverso. Heredero de la esencia de aquellos dos seres mortales que se quedaron a apaciguar a los primordiales. Tengu, al igual que él, parecería conocerlo, siendo una entidad primordial del nuevo multiverso la cual representaba el poder. Este, al igual que Takama, también fungía como una masa corrupta de energía, la cual en vez de representar la maldad, representaba el poder. Este era un ser que había obsesionado con el poder de Tengu, y que había intentado en varias ocasiones derrocarlo como rey de los infiernos. Sin embargo, y lógicamente, nunca pudo hacerlo al carecer del poder necesario. No obstante, ahora era diferente, pues tenía en su propiedad el potencial ilimitado de un Saiyajin. Tengu vería a su costado, el cuerpo sin conciencia y totalmente irrecuperable de Zaiko, diciendo que había desperdiciado a un gran prisionero. Al menos usaría eso como motivación para darle la paliza que merecía. El Super Saiyajin 16 diría que era muy ingenuo si pensaba que esta vez sería como en aquellos inicios del multiverso, pues ahora tenía el poder necesario para barrer el suelo con él. Instantes antes de que la milenaria batalla comenzara, de manera inexplicable, tanto el cuerpo de Tengu como el de Zaiko comenzarían a desaparecer por completo. Todo esto sin que estos se percataran aparentemente, dejando sin reacción al Super Saiyajin 16. Solo segundos después de esto, un estallido luminoso e incandescente aparecería en el campo de batalla, siendo ahora sí, Goku y Vegeta Mystique. Estos llegarían discutiendo sobre algo, que resultaría ser el motivo de la tardanza de dicho lugar. Ambos dirían que si lo hacían a su manera resultaría mejor, pero que al menos finalmente habían llegado. Estos se detendrían en seco mirando el indecible desastre dimensional que había a su alrededor, estando frente a ellos un ser muy parecido a Goku pero con una apariencia un tanto distinta. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Qué es lo que se supone que había pasado en ese lugar, para que el aparente causante de todo fuese de nuevo una especie de Goku maligno? Vegeta le diría que no importaba cómo fuera, pues este siempre demostraba ser un problema para todos. Goku, fastidiado, le diría a Vegeta que eso no era justo, aún no sabían si este Goku era malvado. Quizá era el bueno y estaba peleando con alguien aún más poderoso. Vegeta, harto de su inocencia, le gritaría si no lo estaba viendo, pues ese ser era prácticamente un apocalipsis con su cuerpo. Este se dirigiría al Super Saiyajin 16 diciendo qué clase de Kakaroto de pacotilla era, siendo acaso una dimensión en donde Evil Goku había terminado ganándoles a ellos.
Sin embargo, esto no parecía tener lógica, por el sencillo motivo de que esa fase en la que estaba no era para nada el estilo de Evil Goku. Goku, impactado ahora sí, le diría a Vegeta que intentara sentir el ki de esa versión suya, pues no era nada que hubieran sentido antes. Vegeta en ese caso quedaría anonadado, ya que este no tenía un ki convencional, sino que el mismo era tan vasto como una dimensión o dimensiones enteras. El Super Saiyajin 16 confundido preguntaría qué diablos estaba pasando, y a dónde habían llevado a su rival eterno. Sin saber muy bien qué responder, Goku solo notaría que esa no era en absoluto su voz, y por consiguiente tampoco la de Evil Goku y mucho menos la de Takama. Esto causaría una especie de alivio en este, quien vería que quizá no era todo su culpa después de todo. Ahora sí, estos comenzarían a increparle, preguntando quién era y por qué estaba causando tal destrozo. El Super Saiyajin 16 vería extrañado cómo ese sujeto sería idéntico al cuerpo de su avatar, dándose cuenta por su tipo de energía que este no pertenecía a ese plano existencial. Sin dudar por un momento, Vegeta le advertiría de Goku que si iban a luchar contra ese ser, que evitaran bajo todo concepto mirarlo a los ojos estando consumidos por algún tipo de emoción negativa. Goku preguntaría el por qué, a lo que Vegeta respondería que de momento no era algo que supiera muy bien cómo explicar, pero esa conclusión se la había otorgado su esencia como guardián infernal. Esta situación estaría frustrando en demasía al Super Saiyajin 16, el cual vería en la llegada de esos dos sujetos la razón por la que Tengu se había ido nuevamente. Este de manera traicionera aparecería detrás de esto para desintegrarlos de un solo ataque, a lo que gracias a la energía Mystique estos lograrían preverlo evadiendo el ataque prácticamente al instante. Esto dejaría extrañado al Super Saiyajin 16, quien notaría de manera inmediata que estos tipos no eran iguales a los que había enfrentado antes. Goku le preguntaría a Vegeta si estaba bien, comentando que si no hubiesen reaccionado a tiempo en ese momento ya no existirían seguramente. Ese sujeto, sea lo que fuera, tenía un poder fuera de cualquier lógica. En ese caso, había que ir en serio, ambos elevando su poder a límites incalculables rodeados por una intensa luz de color blanco. El ruido de sus gritos sería ensordecedor, haciendo temblar todo a donde éste llegara. Es así como al instante llegarían estos al increíble Super Saiyajin Mystic 3. Gracias al constante uso que habían estado teniendo, esta vez sería incluso más poderoso que antes, mostrándose con más confianza a ambos. Aunque el Super Saiyajin 16 era indeciblemente poderoso, el calcular su poder era demasiado complicado debido a que este provenía de dimensiones absorbidas, y no de energía como tal. Por lo tanto, Goku y Vegeta no sabrían si con el Mystic 3 estarían muy por encima, o muy por debajo de este. El Super Saiyajin 16 sonriendo diría que realmente esos dos serían un reto interesante, pues los mismos habían pasado a tener una apariencia similar a la suya pero menos imponente. Antes de comenzar, Vegeta sería quien tomaría la iniciativa, preguntándole quién era y qué es lo que buscaba. Sin medir palabra, la fase maligna solo iría a toda velocidad ante este, a lo que Vegeta respondería inmediatamente con un ataque Big Bang de proporciones bíblicas. La capacidad destructiva de este sería tal, que el mismo Goku le cuestionaría el por qué no tendría más cuidado. Vegeta, quien en principio también sería afectado por su inmenso ataque, solo diría que viera a su alrededor. Ese lugar estaba hecho trizas, en un estado peor al que sus versiones en Super Saiyajin 12 habían dejado su dimensión. Lo menos por lo que tenían que preocuparse sería por cuidar ese ecosistema existencial. Del inmenso estallido saldría aparentemente intacto el Super Saiyajin 16, sorprendiendo a Vegeta, quien estaría a instantes de recibir un ataque completamente devastador. No obstante, este sería interrumpido por Goku, quien le atizaría un puñetazo directamente en el rostro, el cual lo mandaría a volar. Este le diría a Vegeta que pelear con ese sujeto era demasiado complicado en inicio, pues su ki era demasiado cambiante y se camuflaba de manera excelente con cualquier entorno. Además, un ataque bien dado de este sería prácticamente letal. En menos de un parpadeo, el Super Saiyajin 16 aparecería frente a él diciendo que ese golpe no había estado nada mal. No obstante, quería ver qué tal le iría sin tomarlo por sorpresa. Entre la vasta cantidad de energías que habían dentro de ese ser, Goku notaría tenuemente la esencia del mundo vacío, lo que le daría un indicio para pensar algo. En ello comenzarían a aparecer imágenes de puños por doquier, siendo estos pertenecientes al Super Saiyajin 16, quien podría atizar con su velocidad miles de golpes en solo un instante. Estos harían a Goku volar por eternidades enteras, aun cuando en teoría habría logrado cubrirse. Este se levantaría en una dimensión distinta, preguntando cómo diablos había hecho eso.
Nuevamente, en solo un parpadeo la fase maligna aparecería a sus espaldas, diciendo que no tenía caso pelear con un dios absoluto ya que el resultado estaba decidido antes de que comenzaran. La distancia a la que estos estaban era tal, que hasta al mismo Vegeta le tomaría tiempo llegar usando su máxima velocidad. Goku, ya dejando su típica postura relajada, comenzaría a analizar de mejor manera a su rival, preguntando si su existencia tenía que ver con el Super Saiyajin 7 de alguna manera. El Super Saiyajin 16 comentaría que eso no era nada que le interesara de momento, lanzando un ataque apocalíptico el cual Goku contrarrestaría con un Ultra Kamehameha místico el cual volaría en 1000 pedazos dicha dimensión entera. Este se sentiría culpable por esto, pero vería que era algo necesario. No obstante, dicha dimensión que se había roto tal cual un espejo comenzaría a implosionar, siendo succionada por la versión corrupta de Goku, incrementando aún más su increíble poder. Este estaría sumamente extasiado por la situación, ya que estaría incrementando aún más su potencial. Goku, abrumado por la situación, vería que ese ser era un total y absoluto problema fuera del alcance incluso del Super Saiyajin Mystic 3. En ello llegaría Vegeta finalmente al lugar intentando atacar a dicho Goku, pero su inmenso ataque de energía sería detenido únicamente con una sola mano de este. Este sujeto ahora les preguntaría si finalmente entendían que no podrían ganar bajo ningún concepto, por lo que sería mejor darse por vencidos y aceptar su rápida destrucción ahora que se encontraba de buen humor. Goku y Vegeta se detendrían aceptando de una vez por todas que este sujeto era por lejos el más poderoso y peligroso al que se habían enfrentado en su viaje dimensional. Ni el Super Saiyajin 11, 12 o el Ultra Legendario habían sido tan problemáticos, y a leguas se veía que este no estaba ni cerca de su verdadero poder. Aún peor, estaban lejos de poder usar su Mystic, al su energía mística estar notoriamente mermada por su viaje dimensional. La única opción era que alguno de los dos le diera su poder místico al otro, significando que uno se quedaría total y absolutamente vulnerable. Si estaban en perímetro de la batalla, que de por sí sería demencialmente grande, la presión de esta los haría polvo. Además, de que aún con la energía de un Mystic 3 sumada a la de otro Mystic 3 no aseguraba usar el Mystic 4 a plenitud. No obstante, Vegeta diría que no era necesario, preguntándole a Goku qué posibilidad había de que este aguantara unos minutos en combate contra ese ser. Goku, confundido, preguntaría a qué se refería, dado que el descansar no le daría energía Mystic suficiente. Vegeta diría que este usaría energía de los infiernos para poder usar su máximo, siendo absurdo para Goku. El viajar al infierno desde ahí le tomaría mucho más que minutos, siendo lo mismo que si él viajara al reino celeste por energía. Además, ese ser no se los permitiría. Vegeta diría que no era necesario abrir los infiernos, pues los mismos de alguna manera que no entendía muy bien estaban abiertos por completo. Goku, concentrándose, vería que era cierto, pues había energía infernal por doquier. Vegeta solo debería mudar la batalla a dicho sitio, y así tener la ventaja. De esa manera podría tener un poder similar al del mismo Tengu. No obstante, eso tomaría tiempo. Goku aceptaría, pues era la única opción, y chocaría el puño con Vegeta diciendo que confiaba en él. El por qué no llevar a Vegeta con la teletransportación se debería a dos problemas, siendo uno que lógicamente Goku no poseería la capacidad de resistir dicho infierno, y que mudar a esa amenaza al infierno tan pronto sería provocar que absorbiera dicho lugar, por lo que era mejor esperar a que Vegeta lo hiciera primero. Vegeta saldría despedido hacia ese lugar donde estaba el portal al infierno, pidiéndole a Kakaroto que por favor no muriera. El Super Saiyajin 16 solo vería cómo este huiría, alegando que ni pensara en tramar algo, a lo que Goku le atizaría un Kamehameha universal en menor escala que el del Super Saiyajin 10 lógicamente, pero que podría afectar un poco a la transformación indomable. Esta diría que en ese caso lo haría pedazos de inmediato para que no molestara. Goku, a sabiendas que pelear con él directamente sería un completo suicidio, trataría de poner todo en esos preciados minutos, a lo que una voz inconfundible aparecería en su mente, siendo esta la de Kaiosama. Pero, ¿cómo era posible? Goku preguntaría cómo seguía con vida, si como tal la existencia estaba hecha ánicos. Kaiosama diría que el otro mundo aún no colapsaba por completo, pero que no era tiempo para hablar sobre esas trivialidades. Ese ser que tenía enfrente, como podía notar, era él mismo, y había nacido gracias a esa transformación maligna que no sabía si conocía, ya que por lo visto era de otra dimensión ajena a la suya. Goku diría que sí la conocía, y que era la transformación del Super Saiyajin 7.
Esta nacía gracias a dominar la energía negativa del mundo vacío, pero que tenía una consecuencia severa si se usaba incorrectamente, la cual era perderse en dicha fase. En su dimensión había logrado derrotar a Kidnapper y volver a su forma original evitando ese peligro, pero en este plano aparentemente no había sucedido lo mismo. Kaio-sama diría que había absorbido muchas dimensiones, entre ellas las que tenían las 16 energías primordiales, proclamándose así como el Super Saiyajin 16. Goku vería un tanto ridículo dicho nombre, pero ahora comprendía de mejor manera lo que pasaba. Aún así, poco tenía que hacer ante Kaio-sama a lo lejos notaría la fase mística en Goku, comentando que su poder era inmenso pero destructivo. No obstante, él mismo no tenía peligros internos, sino externos. Goku preguntaría a qué se refería, así Kaio-sama aconsejándole que usara su técnica potenciadora, pues daba igual ya la destrucción que causara. Estaba seguro de que no tendría peligros para él el sumar el Super Saiyajin Mystic 3 con el Kaioken. Goku pensaría esto diciendo que no había tomado en cuenta esa posibilidad, dándole las gracias a Kaio-sama por su ayuda, y comenzando a elevar su poder de manera increíble. Él mismo comenzaría a desprender una intensa aura de color rojo de tamaño inmensa, logrando así el absurdo potenciador de 100 veces. Esto sería muy leve por temas de desgaste, pero la batalla estaba servida, mientras que Vegeta se acercaba segundo a segundo al infierno 2. ¿Cómo terminará todo esto? Goku estaría a un límite brutal, en el que sería de manera increíble 100 veces más poderoso que un Mystic 3. El Super Saiyajin 16 estaría realmente sorprendido ante la inmensa tormenta de energía que ese sujeto estaba liberando, pues él mismo parecía nuevamente no tener ningún límite. Goku saldría disparado hacia dando inicio a una batalla espectacular. El Super Saiyajin Mystic 3 era poderoso, pero sumado a 100 veces el Kaioken era totalmente indescriptible. Atizaría numerosos golpes al Super Saiyajin 16, los cuales harían que al menos retrocediera ante los impactos. No obstante, solo segundos después de usarlo comenzaría a notar el excesivo desgaste de la forma, dándose cuenta de que duraría poco y nada. El avatar de poder comenzaría a ponerse serio en combate, con lo que complicaría demasiado a Goku, pero sin lograr que cediera ante él. O por lo menos no de momento. Tendría en cuenta que el otro sujeto estaba planeando algo, y que su poder se dirigía al infierno que había abierto. Con esto en mente, intentaría replicar una técnica que no era suya, pero que aún así usaría. Juntaría sus manos, lo que indudablemente significaría que quería usar el Kamehameha. Ahora, si con técnicas de energía básica podía volar dimensiones enteras, no se podía dimensionar lo que podría causar con una técnica compleja como el Kamehameha. Goku ante esto sabría que el intentar chocar con él sería de todo menos una buena idea, por lo que mejor optaría por intentar purificar ese poder antes de que impactara con algo. Comenzaría a alejarse del campo de batalla, provocando que el Super Saiyajin 16 alegara que era imposible escapar de lo que provocaría semejante cantidad de energía compactada. No obstante, Goku no estaba huyendo, pues él mismo estaba volviendo al recinto con una velocidad indescriptible. Optaría por una pose muy característica, mientras que finalmente el Super Saiyajin 16 lanzaría su apocalíptico Kamehameha. Goku de la nada haría aparecer el avatar de un inconmensurable dragón, el cual iría directamente de frente al ataque chocando con él mismo. El dragón que formaría intentaría tragarse por completo el ataque, purificando él mismo haciendo que no lograra explotar. Esto frustraría al Super Saiyajin 16, quien en ese caso pondrían más empeño en dicho ataque. Comienza a deshacer al dragón de energía que Goku había creado, lo cual haría que comenzara a perder terreno. Todo esto sin olvidar que era solo un avatar al cual le daba forma el poder de Goku, y no un dragón real. En realidad era el ataque de Goku impactando directamente en el Kamehameha. Lógicamente, causando daño masivo en el Saiyajin. Finalmente, el ataque sería contenido, pero Goku lógicamente terminaría completamente fuera de combate. La cantidad de energía que había recibido era masiva, y el daño prácticamente definitivo. El Super Saiyajin 16 se acercaría a diciendo que esa había sido una técnica interesante, pero que para lo que él había sobrepasado sus límites, para el avatar solo había sido un ataque un poco serio.
Este notaría cierta impotencia en Goku, quien al mirarlo a los ojos, nuevamente como había pasado con Zaiko lo haría entrar en un modo totalmente descontrolado e irrecuperable. Esto divertiría mucho al Super Saiyajin 16, quien ahora sí pondría rumbo a donde había ido el otro sujeto que intentó pelear con él. Vegeta a lo lejos se detendría al instante viendo hacia atrás, notando que Kakaroto había sido consumido por ese ser maligno. A pesar de estar cerca de su objetivo diría que esto era juntos o nada, queriendo volver a ayudar a su rival aunque esto le costara la vida. En un lugar completamente rojo, como si fuese dentro de una inmensa gota de sangre estaría Goku completamente abrumado y consumido por el poder tan aberrante de su versión maligna. Como es obvio no tendría control en lo absoluto de su mente o cuerpo, dándose cuenta que entonces eso era perderse en el poder. Vería como su esencia estaría desvaneciéndose como si fuese sal en agua, alegando que quizá en esta ocasión le habían confiado demasiado. Aún así, esperaba que Vegeta pudiera lograr el vencer a ese sujeto con su máximo poder. En ello, una voz lo haría reflexionar sobre todo rogando que por favor no se diera por vencido ahora. Esta voz sorpresivamente terminaría por ser de Irina, la cual de alguna manera se había percatado de la presencia de Goku. Se materializaría en forma de una mano, la cual Goku tomaría comenzando a confiar que quizá no estaba todo perdido. Recordaría todo el entrenamiento que tuvo, por todo lo que pasó y a todos a quienes logró derrotar milagrosamente como para darse por vencido ahora. Comenzaría a luchar contra ese lugar aunque él mismo parecía imposible, dejándose llevar solamente aceptando dicho poder como suyo. En una réplica de lo que había sido el Super Saiyajin 16 absorbiendo dimensiones asimilaría el poder que esto significaba alterando su forma y tomando por solo instantes la forma del Super Saiyajin 16 para drenar su poder por completo y concentrarlo en un solo ataque el cual tomaría por sorpresa a la transformación indomable causándole ahora sí un buen daño. Con esa energía fuera de su cuerpo, Goku diría que aún no era momento para rendirse y que no importa de qué manera, terminaría mordiendo el polvo. El Super Saiyajin 16 ya más furioso que otra cosa comenzaría a usar de una vez por todas su máximo poder con el que estaría dispuesto a destrozar de la peor manera imaginable a ese asqueroso sujeto llamado Goku. Cuando se disponía a ello, Vegeta mentalmente le diría que finalmente estaba hecho, y que ya podía ir al infierno para llevarlo hasta ahí. Pero, ¿cómo era esto posible, si Vegeta había decidido el regresar hacia Goku por miedo a que se perdiera por completo? Pues un segundo después de esto, Vegeta sería llamado por Lina que había notado su energía acercarse al infierno, comentándole que no sabía lo que buscaba pero si era en pro de derrotar a ese ser, lo ayudaría. Se detendría en seco al ver cómo ese sujeto era tan parecido a Kidnapped pero sin ser un completo demonio. Lo llamaría de esa forma atribuyendo que quizá era una versión pasada de lo cual confundiría en extremo a Vegeta. Luego de un momento recordaría lo que Kakaroto le había comentado sobre la guardiana del mundo vacío, reconociéndola como Irina y así dándole a conocer la situación. Irina en extremo preocupada no permitiría que eso le pasara otra vez a Goku, concentrando su energía en forma espiritual conectando así con Goku y salvando su alma de ser nuevamente corrupta. Vegeta le diría que confiaba en ella, siendo al mismo tiempo teletransportado por Z al infierno 2 donde ya dispondría de todo el poder infernal que necesitaba. Por ello que se comunicaría con Goku, dándole luz verde para seguir con el plan. Goku sonriendo, le diría al Super Saiyajin 16 que ahora es donde se pondría divertido teletransportándose directamente hacia Vegeta, lo que provocaría aún más ira en el Super Saiyajin 16 quien solo con su velocidad nuevamente llegaría antes que Goku con su teletransportación potenciada queriendo darle un ataque directo que lo hiciera polvo al instante. Todo había terminado para Sin embargo, antes de que lo hiciera, su puño sería detenido en seco por un guerrero nuevo aparentemente el cual tenía un pelaje de tono oscuro. Vegeta Super Saiyajin Mystic 4 había aparecido, dándole un puñetazo al Super Saiyajin 16 tan poderoso que lo haría volar por el infinito infierno 2. Goku quien evidentemente estaría siendo consumido por el infierno 2 sería ayudado por Vegeta, quien le diría que esperase fuera del infierno mientras él se encargaba de ese sujeto. Goku diría que le diera un poco de su energía, para poder ayudarlo en lo que fuese. Vegeta le diría que no fuese ingenuo, pues él más que nadie sabía que su energía infernal no era compatible con su energía celestial. El Mystic 4 de Vegeta ahora mismo se debía más que nada a poder infernal, así que no había posibilidad de que se quedara. ¿Ese insecto de su versión maligna quería una batalla contra el rey de los infiernos? Pues eso es lo que tendría.
Además, fuera del infierno lo estaba esperando alguien a quien momentáneamente le había dado el permiso de salir. Goku sin más solo sería enviado fuera del infierno, a lo que el Super Saiyajin 16 aparecería nuevamente frente a Vegeta. Goku saldría del infierno, donde sorprendido vería nuevamente a su amiga y maestra Irina después de tanto tiempo. Este emocionado, preguntaría cómo demonios estaba viva, a lo que Irina feliz de verlo le comentaría que ella no estaba viva lógicamente, ya que había dado su vida o lo que quedaba de ella para que éste protegiera al mundo y derrotara a Kidnapper. Sin embargo, esta falló rotundamente, contándole lo que había pasado con Zaiko y su desaparición. Irina devastada diría que quizá su existencia se basaba en fracasar pues nunca logró ninguno de sus objetivos. No derrotó a Kaarak, no pudo salvar al mundo ayudándolo a conseguir la fase 7 y tampoco pudo salvar a Zaiko. Goku tomando su hombro diría que no era así para nada. En su dimensión, este sí había derrotado a Kidnapper y se había salvado, y había hecho que Zaiko indirectamente ayudase por cuenta propia en la batalla final contra Cellbuzzer. Quizá aquí no, pero en su línea esta había logrado eso y hasta mucho más. No obstante, se preguntaría por qué este no la había visto en su viaje a los infiernos, si fueron a por Zaiko directamente y ella sería su guardiana aparentemente. Irina confundida, diría entre risas que lo más probable es que se apartaría para no interferir en sus objetivos sabiendo el contexto en el que estaban. Por lo tanto, si alguna vez volvía a su dimensión que no dudara en visitarla aun si para esto debía recorrer el infierno entero. Al fin y al cabo eso los hace amigos. En el infierno, Vegeta vería fijamente al Super Saiyajin 16, quien sonriendo diría que entonces este también había elegido un avatar Saiyajin para poder explotar aún más su potencial. Eso sería interesante. Vegeta le diría que él no era Tengu, sino un ser mucho más neutro que él. Sin embargo, esto no le impediría hacerlo añicos con sus propias manos. El Super Saiyajin 16 intentaría atacar a Vegeta como aquella primera vez, siendo completamente repelido por este. Vegeta obviamente no era ni por asomo el de antes, y su poder había escalado a niveles supremos. Este tenía conciencia de cada centímetro de los infiernos, de lo que había y de lo que no había. En dicho sitio era el ser absoluto e insuperable por lo que simples ataques serían completamente inútiles contra él. El príncipe Saiyajin y ahora rey de los infiernos encadenaría una cantidad masiva de ataques en el Super Saiyajin 16 que lo dejarían impactado por la velocidad de este. Por primera vez desde que volvió a ver a Tengu este se sentiría superado, alegando que no se creyera tanto. El Super Saiyajin 16 intentaría un apocalíptico Kamehameha, el cual tenía la intención de reventar todo el infierno si era necesario, para que Vegeta reaccionara con algo, haciendo que él mismo se debilitara y así poder absorber dicho sitio. Después de todo, era una dimensión más. Este lanzaría su ataque, el cual Vegeta contrarrestaría con un inmenso ataque Big Bang. La cantidad de poder liberada sería indescriptible en todo sentido, creando un cataclismo innombrable en el infierno. El Super Saiyajin 16 quedaría absolutamente afectado por ese ataque, no así Vegeta quien se mantenía estoico ante la situación. El avatar aberrante de poder sonriendo diría que había hecho una estupidez, pues ahora él podía absorber ese infierno lentamente. Sin embargo, Vegeta sin esfuerzo alguno solo levantaría sus manos sacando millares de cadenas malditas del suelo con las que volvería a unir los fragmentos dispersos del infierno dejando sin palabras al Super Saiyajin 16 ante el infernal espectáculo. Vegeta en esta ocasión tendría un control tan absurdamente vasto del Mystic 4, que él mismo estaría cercano al poder de Tengu solo mientras estuviera en el infierno. Esto es increíble, tomando en cuenta que cuando Goku y este pelearon con el Rey Demonio en Mystic 4 aún eran inferior a estos. Ahora Vegeta en solitario era casi tan poderoso como este. El Super Saiyajin 16 en cierto punto se comenzaría a sentir abrumado, al ser él una representación del poder y estar tan dominado por alguien en individual. Este entraría en una profunda ira, en la que comenzaría a fragmentar todo a su alrededor, provocando que Vegeta tuviera que aprisionarlo con sus cadenas para limitar su destrucción. Este le ordenaría que mejor se calmara, y que aceptara de una vez por todas que no ganaría esta pelea. Había sido realmente un problema mucho más grande que otros seres a los que se habían enfrentado, por lo que en cierto punto lo felicitaba. Esta condescendencia solo haría que este avatar de poder se volviera más violento, volviendo a perder el control como en aquellos primeros momentos. De la nada, este comenzaría a absorber las cadenas malditas que lo aprisionaban, lo que solo significaba una cosa. El límite de absorción que tenía estaba aumentando rápidamente. Vegeta para evitar que siguiera absorbiendo más poder.
No obstante, de alguna manera esta bestia incontrolable comenzaría muy lentamente a hacer suya la energía de los infiernos, asimilando lentamente al mismo. Vegeta lógicamente lo vería como un problema queriendo eliminarlo, pero este sería impactado por un veloz ataque del Super Saiyajin 16. Estos de un momento a otro comenzarían a tener una batalla más pareja, lo cual en principio parecía impensable ante el absoluto poder de Vegeta. La misma haría temblar todo, tanto dentro como fuera de los infiernos, sorprendiendo a Goku y en especial a Irina. Esta preguntaría qué clase de bestias eran estos, y cómo habían llegado a tal nivel. Goku le diría que en su dimensión habían pasado cosas muy complejas, las cuales los llevaron a elevar su nivel a escalas más que prohibidas para solucionar dichos problemas. Irina vería de Goku consternada, dándose cuenta que este por cómo hablaba debía tener un poder similar al de esos sujetos. Ese Saiyajin tan tranquilo, escondía dentro de sí un potencial colosal. Vegeta lentamente comenzaría a caer en una leve frustración al ver cómo ese sujeto estaba aumentando su poder segundo a segundo. Esto, como es lógico, abriría la puerta a que el Super Saiyajin 16 pudiera entrar a su mente, pero en el caso de Vegeta esto no era para nada sencillo. Este comprendía esa técnica teniendo dos batallas al mismo tiempo. Una apocalíptica batalla física, junto a una compleja batalla mental por no perder el control contra este. Este utilizaría su vasto arsenal de técnicas, las cuales causarían bastante daño en el Super Saiyajin 16, mas sin embargo este tampoco se iría intacto. Ambos representaban a la perfección la milenaria batalla que originalmente debería librar el demonio Tengu, pues Vegeta ya no tenía casi nada que envidiarle a este. El Super Saiyajin 16 por su parte había demostrado el cómo sería un mundo donde el Super Saiyajin 7 de Goku no pudiera controlarse, escalando al peligro de un ser primordial como Tengu. Este era por lejos una amenaza mucho más grande a las anteriores, y aún estaba incrementando su poder constantemente. Además, este no tenía un límite para absorber dimensiones, pues podía hacerlo eternamente si era necesario. Vegeta, siendo testigo de esto, vería que era absurdo seguirle el juego a este en cuestión de fuerza bruta, por lo que debía usar una técnica lo suficientemente efectiva para terminar la batalla. El Super Saiyajin 16 estaría cada vez más por encima del Mystic 4 en cuanto a poder, pero era una fase muy simple que se basaba en eso. Ser una aberración en cuanto a poder, pues en habilidades era muy simple. Este con mover sus manos haría un último movimiento, a lo que Goku desde lejos lo notaría preguntando si realmente se veía capaz de usar esa técnica. Este aprisionaría al Super Saiyajin 16, lo cual lejos de molestarse lo vería como un favor al absorber el poder de Tengu directamente. Vegeta solo se acercaría lentamente a este mientras absorbía sus cadenas, comentando que la batalla había llegado a su final. Ese Kakaroto había demostrado ser más poderoso que Tengu, sí, pero no más habilidoso. Este haría aparecer cada vez más cadenas, apareciendo a millones de kilómetros del avatar de poder, yendo con una velocidad simplemente ilógica hacia este, replicando exitosamente la técnica de Goku llamada Puño del Dragón. El mismo haría aparecer un dragón totalmente demoníaco de magnitudes incalculables, el cual haría sentir al Super Saiyajin 16 algo que en teoría no podía: miedo. Esta técnica no era la misma como tal, sino que iría sumada a una técnica que el mismo Vegeta había desarrollado. Este ante un desesperado Super Saiyajin 16 impactaría, atravesándolo por completo. No obstante, esto no acabaría aquí, sino que este comenzaría a alar del cuerpo del Super Saiyajin 16 una energía increíblemente densa y que parecía no tener fin. El dragón en su boca iría absorbiendo la esencia de todas las dimensiones que este había asimilado, dejando cada vez más debilitado a la transformación indomable, tornando su cabello de blanco a azul negativo nuevamente. El inmenso dragón desaparecería, dejando una estela de energía y destrucción increíble, y a lo lejos a un Vegeta Mystic 4 quien en su mano tendría aterradoramente comprimida la energía y esencia de miles de dimensiones en una pequeña esfera de energía. El Super Saiyajin 16, o ya en este caso, Super Saiyajin 7, maldeciría a Vegeta yendo a atacarlo con todo su poder, ordenando que le devolviera su energía. Como es lógico, este ni siquiera podría acercarse al Mystic 4 sin sufrir una barbaridad por la presión que este ejercía. Vegeta solo diría que había sido una batalla increíble, y que gracias a él, ahora entendía que el Mystic 4 era un universo que apenas habían comenzado a explorar. Este Mystic 4 no tenía nada que ver con el que había usado en otras ocasiones, superando incluso al mismo Tengu. Este solo tomaría al Super Saiyajin 7 del cuello, y llevándolo fuera del infierno se lo lanzaría a los pies a Irina, comentando que ahí estaba su alumno.
Goku impresionado diría que había sido una batalla increíble, y que sin dudas había superado con creces el poder Mystic que habían mostrado ambos. Vegeta solo diría que era obvio, y que su objetivo era superar al Mystic 5 sin ayuda de nada más que su energía infernal. Goku lo vería interesante, pero sabría muy dentro que superar el Mystic 5 era imposible. Solo él sabía lo que significaba ese poder. El Super Saiyajin 16 había sido una amenaza que realmente no tenía precedentes, pues a excepción de Takama, Tengu o Primsland no habría nadie que le pudiese hacer frente. Vegeta sin más solo le daría la energía dimensional a Goku, comentando que él era el celestial, por lo tanto que devolviera todo a la normalidad. Estos esperarían un tiempo bastante considerable en el cual pues charlarían de todo lo que les había pasado hasta que Goku pudiera usar la energía del Mystic 4 levemente y así poder moldear cada dimensión, volviendo todo a la aparente normalidad. Ahora, ¿qué hacer con ese Goku perdido que no podría regresar? Goku diría que era una pena, pero que quizá tenía una solución. Pese a que estaba perdido, su alma seguía vigente, por lo que él mismo la traspasaría al cuerpo de Zaiko, sacrificando al Goku de esa dimensión para que Zaiko pudiera finalmente desarrollar su potencial junto a Irina. Este tendría el alma de Goku, pero el cuerpo y conciencia de Zaiko. Sin embargo, no podrían interactuar por temas de equilibrio. En ese caso, Goku y Vegeta, habiendo solucionado otro problema, decidirían marcharse en busca del nuevo paradero de la energía oscura. Antes de ello, Irina lo llamaría, diciéndole que seguía siendo su héroe Saiyajin. Este sonreiría, marchándose de una vez y para siempre. En el camino, Vegeta le preguntaría qué era eso de su héroe Saiyajin, a lo que Goku confundido diría que era algo que siempre decía pero que no entendía muy bien.